seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15. El nuevo curso, ya lo saben, vienen pues con los días ya que se nota que son más cortos, que son más fresquitos, y vamos cambiando el plan terraceo o tardeo pues por otros planes que no son menos apetecibles ni menos jugosos, como puede ser irnos al cine, ¿no? Parece que es más clásico, y por eso pues ya la cartelera sigue trayendo estrenos, porque no han dejado de venir durante todo el verano. Alguno que otro ya se ha comentado aquí con Ramón Bernardo y con Diego Gismero, y han sido bastante llamativos y bastante sonados, pero eso no significa que sean los únicos, porque como vemos la cosa no para. ¿No es así, Ramón Bernardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días y un saludo muy cordial a todos nuestros espectadores y oyentes. Empezamos nueva temporada en Alcine, en Es Radio, en la Carga TV. Y efectivamente, este verano, fíjate, José Luis, hemos ido mucho a la piscina, hemos disfrutado mucho de las terrazas, pero se ha ido mucho al cine. Porque este verano ha habido películas que han sorprendido por la taquilla que han tenido. Barbie, de la que ya hemos hablado aquí, es un taquillazo. Luego, por ejemplo, Oppenheimer, que es una excelentísima película. Una película, como dice un amigo mío, para listos, ¿no? Porque es una película complicada, pero a pesar de eso ha tenido una taquilla excelente. Tenemos Campeones, que es la película más española, más taquillera de este año, adelantando a las de Santiago Segura. Barbie, por ejemplo, adelantó a la de Mario Bros, que era la película más taquillera del año, y Barbie ya se la ha comido. O sea, que este verano ha habido estrenos muy potentes y el público ha ido mucho al cine y sigue yendo. Elemental, por ejemplo, es una película estupenda de Pixar, que yo recomiendo muchísimo. Sigue en cartelera, no empezó fuerte, empezó floja, pero sigue llevando al público a las salas. Está muy bien. Los cines, no sé si han resucitado. Cierto es que pero ha estado parece reñido, ¿verdad? Ha estado, y fíjate que, vamos, yo no lo sé desde mi desconocimiento, como que no asocia uno el tema de superestrenos como los que ha habido, como Barbie con la super campaña que se le ha hecho, Oppenheimer o cualquiera de los que has mencionado. Yo esto como que lo asocio más precisamente a esta época, ya cuando, o sobre todo de cara a diciembre. No lo sé si en verano era lo típico, ¿no? Hacer estos superestrenos, o ha sido algo así. Pues mira, esto es, analizando un poco la evolución, en verano en España, en Europa en general, pero en España en particular, siempre ha sido temporada baja, Claro. ¿vale? Pero desde hace ya años, en cambio en Estados Unidos no. En Estados Unidos la temporada alta de cine es el verano, porque la gente se refugia en las salas de cine huyendo del calor. Nosotros tenemos las terrazas, las piscinas, tenemos la playa, tenemos otras cosas, ¿no? Pero el público norteamericano siempre ha ido mucho al cine en verano, ¿no? Eso es un clásico. Y ahora, como los estrenos ya no es como antes, que una película se estrenaba en Estados Unidos y luego aquí a lo mejor tardaba en llegar meses. Eso es muy conocido, ¿no? Los clásicos de la historia del cine han llegado aquí tardísimo. Porque era el sistema de distribución. Date cuenta que el sistema de distribución antes era los rollos en rollos, que eran rollos gigantescos que pesaban una barbaridad y que valían un pastizal, porque el celuloide siempre ha sido muy caro, ¿me explico? Siempre ha sido muy caro. Y entonces tú podías hacer 40 copias de una película que fuera potente, entonces se estrenaba en 40 cines y esa copia luego iba a ir rulando y a lo mejor llegaba a Guadalajara pues un año después de que se había estrenado en Estados Unidos y 6 meses después de que se hubiera estrenado en Madrid, porque no había otra posibilidad, me explico, era así, ¿no? Y entonces ya llegaba esa copia que ya se había parcheado, que ya tenía esas cositas de lucecillas. Ya venía con las rayitas que salían de vez en cuando en la pantalla. Claro, que era un encanto también, que era un encanto de eso, porque tú y yo, yo más, porque yo soy más mayor, que hemos ido de niños a ver películas que
que eran sin fecha, ¿no? Mm, Porque yo me acuerdo haber visto en cines películas de Chaplin o del Gordo y el mm. Flaco, que vete tú a saber la vida que habían tenido. O No, sea, que fíjate y tú. sobre todo lo- cuando, vamos, yo sí lo recuerdo pues, de cuando eras pequeñajo, ibas al cine, siempre veías así un poquito entreabierta la puerta de la sala de proyección, donde estaba la el cabina, proyector, ¿verdad? y si nos abrían los ojos, pues como el niño de Cinema Paradise, ¿no? Algo así. Claro. Esa era la sala misteriosa, de donde salía todo eso que íbamos a ver en pantalla, y siempre, aunque fuera a ver por una rendija los entresijos que había por ahí dentro, era algo muy emocionante, por lo menos, no sé, para cuando siendo pequeño yo, pues podía ver lo que no era siempre. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero esto ha cambiado. Ahora es la era digital. Ahora, si se estrena una película en Estados Unidos, a veces el estreno es mundial, se estrena en todo el mundo a la Mm, vez, o sea que, o a veces es con muy pocas semanas. Entonces, ya eso ha cambiado y hemos, diríamos, mimetizado mm, los estrenos de Estados Unidos. mm. Estados Unidos estrenaban películas potentes en verano y ahora nosotros estrenamos también películas potentes en verano. O sea, claro, Pero, es una explicación completamente lógica. Claro, ahora esa facilidad de distribución nos llega de manera simultánea cuando se estrena allí, que como has dicho antes, claro, por las razones que has dicho, es en verano. sí, Vale, vale. O sea, claro. no ha sido un experimento para ver si la gente también va al cine en verano ni No, nada de no, eso. no, ya Ah, esto lleva ocurriendo ya años. ah, Ya el verano es la época de estreno palomitero, ¿no? Por ajá. ejemplo, tenemos Megalodón 2, que por cierto También. ha hecho una taquilla estupenda, o sea, es una película que hay que tomarse la broma, pero ha hecho una taquilla estupenda. Entonces, Megalodón 2 se estrenó en Estados Unidos e inmediatamente, no inmediatamente, el mismo día se estrena aquí en España, Mm, los viernes, los jueves. Ahora además hay muchas películas que ya antes se estrenaban todas los viernes. Ahora ya hay alguna película que se estrena el jueves o incluso el miércoles, ¿no? Para mm, dar, por ejemplo, Oppenheimer, si mm. no recuerdo mal, se estrenó un miércoles y entonces ese primer día del espectador, que aquí en España es el miércoles, pues fue un éxito de Oppenheimer, ¿no? Entonces, vamos mimetizando un poco el mercado norteamericano, las películas se estrenan a la vez, el formato digital permite que lo puedas estrenar en miles de salas, ¿vale? En miles de salas, porque Mm, date cuenta que esto, DPC, que es el formato en que vienen las películas, no viaja físicamente, se descarga. ¿Me explico? O sea, el efectivamente. cine el jueves comienza a descargar la película, se pega toda la noche descargándola Mm, y luego recibe una clave de la distribuidora, mete la clave y la película ya se puede ver. ¿Me ajá, explico? Entonces, es así de fácil, fíjate, es así de Sí, fácil. sí, sí, sí. Claro, O sea, es la antes los radios no. globalización también que ha llegado al mundo de los estrenos, evidentemente. Claro, claro. Antes yo me acuerdo, yo tengo un amigo que fue proyeccionista cuando era joven y que proyectaba una película en dos cines de dos pueblos que estaban cerca y entonces iba con el coche llevando, empezaban la película en un lado, cuando terminaba ese rollo ponían el segundo, iba con el primer rollo al otro pueblo, empezaban a poner el rollo primero, iba con el coche a buscar el segundo rollo, cuando terminaba lo llevaba, Sí. me explico, o sea, podía proyectar esa película en dos sitios. O sea, en Y dos de manera sitios, simultánea. En uno la primera parte, sí, sí. bueno, con un rollo de retraso, Sí, 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 sí. pero eso era lo máximo que se podía hacer de multiproyección. Sí, sí. Ahora no, ahora lógicamente eso tú puedes ver esa película en muchos sitios, ¿no? Mm, Entonces, esto permite eso, ¿no? Y es verdad que el público en verano se ha adaptado a, diríamos, a ver estas mm. películas que son grandes éxitos, ¿no? Y es verdad, porque además se reserva un poco el verano. Santiago Segura, que es uno hay que decirlo, de los grandes directores del cine español, porque es uno de los que ha conseguido ser líder en taquilla durante un montón de años seguidos, que eso no lo ha conseguido nadie, pues hace sus estrenos potentes en verano. El año pasado estrenó una película navideña en verano, podía Mm, haberse la guardado para Navidad, pero mm. la estrenó en julio y este año ha estrenado Vacaciones de Verano, nunca mejor dicho, En verano. ¿verdad? O Que, sea, veo que, claro, que hay toda una estrategia detrás también, incluso del propio, ya no solo por supuesto de la distribución, sino del propio estreno, es decir, mejor viernes o mejor miércoles. Cuando decidieron estrenar, por ejemplo, Oppenheimer en un miércoles, es porque habían hecho sus cuentas, desde luego. O sea, que está todo calculado al milímetro, por lo que veo. Claro, es una industria muy poderosa, que mueve muchísimo dinero y eso hay que... claro,
Sí, sí, sí. Mira, Oppenheimer, por ejemplo, te puedo contar una anécdota. Este año hemos tenido una nueva entrega de Misión Imposible con Tom Cruise, Ujú. ¿verdad? Y con muchos meses de antelación, Christopher Nolan reservó todos los cines IMAX de Estados Unidos para la proyección de Oppenheimer. Toma. Oppenheimer, ya sabes que Christopher Nolan es siempre un personaje muy interesado en que sus películas tengan una gran calidad y entonces alquiló todas las salas de Estados Unidos para proyectar Oppenheimer, lo cual fue una cosa muy meditada porque 2 semanas antes se estrenó Misión Imposible. Ujú. Y Tom Cruise solo tuvo 2 semanas para Claro. ponerse su película en Ah, los cines IMAX, porque luego amigo. vino la de Nolan que la había contratado meses antes Amigo. O que sea, él. que Entonces, quería solaparle. claro, eso, Claro. eso le quita Claro. taquilla, porque no olvidemos que los cines IMAX en España y en Estados Unidos son mucho más caros, ¿verdad? Ujú. Son más caros y entonces cuenta mucho en taquilla. Ujú. Hombre, si tú vas a ver una película, no sé en lo que vale un IMAX aquí en España, pero pongamos que 12 euros en lugar de 8, ¿no? Ujú. Pues en Estados Unidos pasa lo mismo y en taquilla eso se nota. Eso es que a lo mejor han ido menos espectadores, pero ha conseguido más taquilla. Y Ujú. entonces Misión Imposible, en el momento que entró Oppenheimer y con los cines IMAX, bajó la recaudación. Por cierto, ha sido un fracaso este año la de Misión Imposible. Tom Cruise se ha estrellado, nunca mejor dicho. y, y en parte es por estas estrategias, ¿no? Mm. De las Ya. películas. O sea, que es mucho más de lo que los que no conocemos esta industria sospechamos. O sea, que no es cuestión de grabar, vender y estrenar, sino que hay detrás una planificación tremenda al Claro, milímetro que llegaste a ese punto, ¿no? A decir, entre comillas, te saco de la sala para meter mi película y que se empiece a hablar de la mía en vez de la tuya y a esos niveles. En fin, ahí... la distribución es sobre todo en películas tan potentes, ¿no? como, mm, como estas que estamos hablando, sí. es importantísima, ¿no? Mm. Porque tú no puedes meter el mismo fin de semana dos películas potentes, hasta que llega Oppenheimer y Barbie, Claro. que se estrenan el mismo fin de semana Y se, y que, se y que genera se ese, alimentan una a otra. Me explico, efectivamente, siendo, el fenómeno siendo Babyheimer, contrapuestas. ¿no? Que lo Claro, denominaban. claro, claro, muy bien, muy bien. Pues, y que siendo películas totalmente contrapuestas, una comedia y tal, una comedia interpretable Mm. y tal, y la otra una película sobre la bomba atómica muy científica. Ujú. Son películas radicalmente diferentes, pero Sí, sí, pero que lo han el copado. fenómeno de ir unidas un fin de semana se alimenta y consiguen romper taquillas, o sea, porque esos días no había entradas para ver Barbie en los multicines Guadalajara, Ujú. que eso no ocurría desde el año 2018, o Mm. sea, el fenómeno Barbie es casi parecido al fenómeno Ocho apellidos vascos, que Mm. seguro tú recuerdas, Sí, que sí. fue gente durante semanas, incluso a verla varias veces. Con Barbie ha pasado lo mismo. Barbie ha sido un rompetaquillas y desde luego es estupendo porque Mm. esa dinámica de no ir al cine, hay muchas personas que la han roto con Barbie y de pronto reencuentran las salas y reencuentran el placer de ir al cine, de compartir una experiencia colectiva. Porque Ujú. no olvides, José Luis, que la diferencia entre los hermanos Lumière y Edison es la experiencia colectiva. Los Claro. hermanos Lumière hicieron el cinematógrafo para ver en grupo, para ver un grupo de Ah, personas. Y Edison hizo el kinetoscopio, que es un espectáculo individual. Te ah. lo ponías aquí y lo veías tú. Ujú. No lo veías en grupo. Esa es la diferencia. Por eso el cine lo inventaron los hermanos Lumière Mm. y Netflix lo inventó Edison. Ah. Vaya, ahí sí que me has pillado, pero es un debate que vamos a mantener otro día. Netflix lo inventó Pero, Edison. Sí, sí, claro, claro. Sí, el concepto es claro, ese. claro, tú que cuando te pones en tu casa una serie de Claro. Netflix o de Amazon o de lo que Sí, sea, la de, ves tú y los tuyos y punto pelota. O sea, sí, claro, es un espectáculo a veces individual sí. y a veces escasamente colectivo en tu casa. Y en el cuarto de El, estar, el- claro. el cine, en cambio, es el espectáculo colectivo. O sea, el Mm. espectáculo colectivo es el que vas a ver a la sala con 200, 100 o 50 personas que no conoces de nada y que vas a disfrutar juntos, a tener esa experiencia colectiva. Y eso lo Efectivamente. inventaron los Lumière, que es
la gran diferencia. Edison inventó el cine. Sí, Sí. inventó una cosa que se proyecta, inventó Netflix, pero no inventó el cine, ¿no? Es El cine lo inventaron los una Lumière, buena que abrieron, reflexión. Me quedo... abrieron Dime. un teatro para proyectar una película, ¿no? De que un tren llegaba a una estación. Sí, sí. Y vamos, Entonces, y decirte también, José Luis, que ahora, a partir de septiembre, vienen las grandes películas del año. Lo mejor del cine viene ahora en septiembre. ¿Por mm, qué? Porque la mayoría de las películas que aspiran a los Oscar, a los Goya, a los César, a los Donatello, a los BAFTA, se van a proyectar ahora, claro. porque estos premios se van a dar a primeros de año. Claro, O sea hay que darles un poquito de aire para que la gente vaya, las vea y se hable de ello, claro. claro, entonces ahora es cuando se van a ir proyectando estas grandes películas que pasaron por Cannes, que ahora están en Venecia, porque ahora estamos viviendo el Festival de Venecia, yo este año lo estoy siguiendo bastante bueno, es que hay grandes, ahí está Michael Mann, está Woody Allen, grande Woody Allen, por cierto, enseguida se estrena la película, que ha hecho una peli francesa. Woody Allen a los 88 años ha hecho una peli francesa, Joder. posiblemente porque en Estados Unidos nadie se la producía, se han tenido que producir los franceses que producen películas a trochiboche. Bueno, de Entonces, esas bueno, iremos hablando más según vaya, porque intuyo que el otoño viene apretadito y viene muy interesante, pero claro, claro. Entonces, sí, siempre esta época del año, esta época final del año, es maravillosa porque vemos muchas, y los que nos dedicamos a ver películas, es un reto, porque yo que pertenezco a la academia, que pertenezco a la IC, que damos los premios Feroz, pues es que nos tenemos que horas ver extras. eh, un montón de películas porque entran a mogollón, entran además en las plataformas de visionado y yo que estoy en el comité de selección de los Feroz de documentales, me tengo que ver 50 documentales a lo mejor en menos de un mes, ¿me explico? O sea que Bueno, entonces es pero sarna con una gusto no época, pica, me consta que tú lo haces, claro, claro. que tú lo haces encantado. Bueno, vamos a ir, porque nos estamos comiendo la sección. Claro, el tema es tan ¿Cuánto nos queda, sumamente, José Luis? ¿Cuánto nos queda? es tan interesante el tema, pues es que nos quedan 5 minutos. Pero bueno, que Vale, pues no podemos mira, dejar de hablar. Mencionabas Héroe Talludito hace un claro, ratito vamos a con hablar Misión de Equalizer Imposible. 3 porque tengo el Exacto, cartel aquí atrás de eso es. Equalizer 3. Otro Héroe Entonces, Talludito. que es Denzel Washington, dirigido por Antoine Fuqua, y aquí es este jubilado de una agencia americana, se va a vivir a un pueblecito idílico de Italia, ¿no? Y ahí encuentra que los del pueblo están atemorizados porque está la camorra napolitana, ¿no? Esto fíjate que tiene un poco de aire de western, porque no te suena el forastero que llega a un pueblo y resulta que hay unos matones que tienen a otro. No te suena, el argumento es un poco Sí, western, ¿no? sí. Un poco spaghetti western, porque en este caso Es en spaghetti, Italia, además, porque sí. es italiana, la película está desarrollada en Italia. Y entonces, bueno, es una peli que tiene el atractivo, por ejemplo, de que Denzel Washington le clava la pistola a uno en el ojo y a través del cerebro va matando a otras personas Ya, del individuo. O sea que para que veas tú la delicadeza, la sutileza, ya veo. el buen gusto que derrocha el director en esta película, ¿verdad? O sea que para que te sitúes un poco, ¿no? Para que te sitúes un poco. Entonces, a mí la película a mí no sé si ahora vista, después de unos días, puedo decir que me divirtió, porque además da una imagen bucólica del mundo rural italiano, ¿no? Aparte de lo de la mafia, pues todo el mundo se lleva bien, la gente es súper buena, el pescatero le regala pececillos y tal, que es un poco eh, el reverso del universo rural que hemos visto retratado en España en los últimos años, por ejemplo, con Suro o con Asbestas, ¿no? En el que veíamos un mundo rural absolutamente hostil. Y aquí, Denzel Washington va a ese pueblo y se erige en defensor contra la camorra y termina solucionando el problema de la droga y el problema de la camorra napolitana, él solo para siempre en Bueno, Italia. pues como tiene que ser, como tiene que ser. Claro, Oye, como no podría ser de otra manera. que para eso,
porque para eso es Denzel Washington. Es que me viene a la mente, ¿te suena a ti que hace 10 años también algo parecido, un exmatón que se va, autoexilia en un pueblecito de Italia, una película protagonizada por George Clooney? Ya te digo, como 10, 11 años que se estrenara y Es que... que esta película, este argumento lo hemos visto muchas veces. sí. Si, lo hemos visto en las películas del oeste, es típico. Mm. Por ejemplo, Raíces Profundas, o Los Siete Magníficos, Sí. o incluso las películas de la trilogía del oeste de Howard Hobbs. O sea, todas Sí. son lo mismo, ¿no? O sea, pueblo oprimido, con Sí. gente estupenda, que llega alguien y Yo no lo salva. quería y tal, pero que llegan los malos y tengo Y que en este caso es recoger. de ser Washington, que como tú decías al principio, hay una tendencia a estos actores de Hollywood que ya pasan de los 60, o Ujú, sea, que de pronto se convierten en héroes de acción, ¿no? En ujú, vengadores y héroes de acción, que yo es una cosa que no entiendo muy bien cómo, claro, de ser Washington es que creo que tiene 66 años, ujú. 67, o sea, ya va camino de los 70, o sea, que es un poco mayor que yo o así, y claro, entonces que se mueva con una agilidad de un chico de 20 no puede ser. Entonces, por eso hay el montaje, Mm. muchas veces elude, engaña al espectador el Sí. montaje para que nos parezca que algo tiene dinamismo cuando el Ujú. pobre actor pues ya no puede con su alma. Bueno, pues en cualquier caso, como para los gustos son los colores, es cuestión de que vayamos al cine, la vayamos a ver y Sí, consideremos, hombre, claro. oye, que, que- Sí, que a lo mejor además, hay, date sí, cuenta que quien siguiera a Denzel hombre, Washington desde el principio es lo que quiere ver ahora, claro, porque y decir también que el dúo Antón Fuqua, Denzel Washington hicieron una película que llevó el Oscar, que fue la de Día de Entrenamiento, Training Day, que recordarás que es una película estupenda y que mm, si no la has visto o no la han visto los espectadores, lo recomiendo muchísimo. Es una película extraordinaria y fue la primera película que han hecho juntas. Luego han hecho tres Equalizer y otra más. Y desde luego esta primera Día de Entrenamiento es una peli sensacional. mm, Y decir también que hay muchos seguidores de Denzel Washington que quiere verlo en pantalla y me parece efectivamente. bien. Y que hablamos de esta película porque enlaza con lo que hemos hablado al principio. Es la más taquillera del último fin de semana, ha sido de Equalizer 3. O sea, que ha entrado muy fuerte en las taquillas. Muy bien, bueno, pues esta ya se puede decir que es una saga, ¿no? Ya tenemos Hombre, son tres. tres, No, no tres sé. entregas. No sé. Vamos, que no sé cuándo empieza a hacerse. Cuando son dos, no, es una segunda parte, pero ya son tres, ya es una saga, ya se puede Hay decir películas que eh, empiezan ya con vocación de saga. que empiezan siendo saga. Bueno, pues aquí estamos. Lo dicho, nos acercamos al cine, la vemos y vemos Bueno, que. y si no vamos a ver Equalizer, ¿Sí? vamos a ver muchas películas, porque hay una taquilla, de verdad, José Luis, una taquilla Venga, excepcional. muy rapidito nos la resumes y ya la No, analizamos el mira, próximo día. tenemos una comedia española con viajes en el tiempo de Salta. La última película de Jaime Chavarri, que es un veterano del cine, La Manzana de Oro. Tenemos Las Tortugas Ninja. Las Ujú, Tortugas Ninja Caos Mutante es una película extraordinaria, una película muy divertida, muy original, con muy buenas ideas. Tenemos la película de Mario Casas. Mario Casas ha hecho una película que ¿Ah, es Mi sí? soledad tiene alas, que no está mal. O sea, Anda, Mario Casas de pronto es mejor director que actor, toma cosa que ya. no era muy difícil, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una película de Itxaso Arana, que es Las chicas están bien, una auténtica delicia para ver, para paladares selectos, una película estupenda, de verdad. Tenemos cine de terror como No tengas miedo o Háblame, que son dos películas estupendas de cine de terror. Tenemos cine de espectáculo con muchos megalodones, con Megalodón 3, sigue Barbie, sigue Santiago Segura con sus vacaciones de verano, sigue Indiana Jones, que sigue dando fuerte, sigue Elemental, que es una película estupenda. Tenemos también una película de superhéroes que es muy divertida, que es Blue Beetle, que ha tenido muy malas taquillas y es una pena porque es una película que está Mm, muy bien mm. y que yo invito al público a valorarla, a verla, porque está estupenda. Tenemos una peli de carreras de coches, Gran Turismo, una película muy bien dirigida, una película súper divertida, que además yo creo que puede gustar también a un público infantil. O sea, hay mucha taquilla, muchas cosas que ver y muy, muy buenas. O sea, tenemos, ahora, yo te digo, ahora tenemos en los multicines de Guadalajara
un momento dorado para ir al cine y mira, el otro día hice yo sesión triple, vi una a las 4, otra a las 6 y otra a las 8. Y eso es una experiencia maravillosa y que generalmente no puede ser porque no coinciden los horarios. A veces se solapan y no puedes ver 3, pero esta vez sí pude verlas y eso es una experiencia sensacional. Ir al cine os lo recomiendo mucho. Tenemos un plantel magnífico y por lo que me has dicho y lo que te rondaré, Moreno, pues hablaremos de todo el miércoles tras miércoles. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, y hasta el próximo martes. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine.